en ejercicios que hacemos desde el Grupo Empresarial Solidario, por ejemplo, de planeación estratégica o planeación de la educación PCEM, hay problemáticas que tienen que ver con la talla del software contable que tenemos, con la talla del sistema que manejamos, y es que no dan la talla, no sirven para nuestra operación. Nos toca amoldarnos seguramente al sistema contable o al sistema de manejar las operaciones en el fondo o una cooperativa que menos problema tenga, pero no es el deseado, no es el mejor, no es el que necesitamos, no es el que se amolda a la tradición de nuestras operaciones, de nuestros servicios, a las particularidades, en pocas palabras, a la personalidad de nuestra organización. Entonces, eso también es un evento de riesgo. Y en últimas, pues el riesgo es la probabilidad de que algo negativo suceda o de que algo positivo no suceda o la posibilidad de sufrir un daño, y en el contexto económico financiero que nos rodea, el daño se refiere a la pérdida de valor de alguna variable económica relacionada con la organización solidaria. La pérdida de valor, la pérdida de dinero. Y aquí, pues nosotros no estamos manejando el dinero de un accionista, de un tercero, de un proveedor, sino el dinero de más de 2.000 personas que necesitan que su dinero se cuide, que su dinero cumpla con unos requisitos no solo de cuidado, sino de rentabilidad, de buen uso, de disponibilidad para el momento en que un asociado requiera sus recursos, pues la organización tenga cómo devolverlos. Entonces, volviendo al ejercicio del CIAR, vamos a recordar que el Sistema Integral de Administración de Riesgos, desde el año 2015, habla de que pasemos de un enfoque de cumplimiento de ley a un enfoque de cultura de riesgos. Entonces uno encontraba comités de evaluación del riesgo de la liquidez, comités de evaluación de la cartera, que en síntesis no hacían su trabajo, sino que mandaban los informes o ponían a un funcionario, al contador, al tesorero, al gerente, a hacer los informes para cumplir, pero en últimas no se desarrollaban buenas prácticas de control de riesgos. Entonces el CIAR, reforzado por la Circular Básica Contable, Financiera y Jurídica, dice hay que tener especial atención en estos 5 riesgos: el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado, el riesgo de operación y el SARLAF, o el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, les decía, ya no va a operar, como en el 2015 se sugería, de tener un sistema integrado de administración de riesgos, sino de tener 5 sistemas. Entonces, pues a entidades de primer nivel de supervisión como nosotros, nos toca incorporar todo un sistema de administración de riesgo de crédito. Lo mismo, un sistema de administración de riesgo de liquidez. Con el tiempo, un sistema de administración de riesgo de mercado que toca todas las áreas de riesgo. Tenemos que verificar nuestro sistema de riesgo operacional y actualizar nuestro SARLAF, y hasta ahí, pues yo diría que siendo ya eso muy grande, es apenas lo mínimo, es apenas lo mínimo de lo que tenemos que hacer. Porque, pues estos no son los únicos riesgos que operan en la entidad. En la entidad también tenemos riesgos legales, tenemos riesgos reputacionales y otros que no aparecen en ninguna circular y que eventualmente nos tocan a muchas organizaciones. ¿Qué es esto de los riesgos legales? La posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas, regulaciones u obligaciones contractuales. El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. Entonces, pues todas las operaciones de riesgo tienen riesgo, todas las operaciones de la entidad y todo el sistema de riesgos tienen riesgos legales. El pagaré de un crédito, riesgo legal. Un contrato de ahorro, riesgo legal. Los eventos de mercado,
los eventos tecnológicos, los eventos de operación, la continuidad del negocio, el mismo SARLAF, contienen en sí mismos riesgos legales. Y cuando hablamos, por ejemplo, del mismo SARLAF o del riesgo de crédito, también verificamos riesgos reputacionales. La posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de asociados, disminución de ingresos o procesos judiciales. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros nos dejamos contagiar de elementos de SARLAF, se nos pasa un control, alguien intenta lavar dinero, detectamos operaciones inusuales, sospechosas, que ya vamos a definir más adelante, pues podemos tener problemas de riesgo reputacional que van de la mano a los riesgos legales. Por ejemplo, saliéndonos un poquito del SARLAF, cuando una entidad empieza a tener problemas de liquidez, empieza a tener problemas de cartera en mora, los asociados no cumplen con sus créditos, los asociados dejan que la entidad entre en altos indicadores de morosidad, los mismos administradores no saben recuperar su cartera y empezamos a generar altos indicadores de cartera en mora, 15, 20, hasta 30%, he visto en algunas organizaciones, pues esto también empieza a repercutir en el riesgo reputacional o el mal manejo de la liquidez. Si una empresa cooperativa o fondo de empleados concentra el dinero en créditos en pocas manos y esos créditos en pocas manos se van volviendo morosos y reducen la capacidad de liquidez de la empresa, y por reducir la capacidad de liquidez no prestamos tanto dinero a las personas, no tenemos dinero para prestar porque no nos han pagado, pues eso empieza a generar riesgos reputacionales, y en eso hay mucha casuística en la Superintendencia de la Economía Solidaria, en eso hay mucha casuística de entidades que por no administrar bien sus recursos, no administrar bien sus operaciones, entonces pues empiezan no solo a perder dinero y a perder asociados, o sea, capital social, los asociados, capital relacional, el dinero, sino que incluso llegan a ser intervenidas por el Estado a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Esto de la intervención del Estado, ¿qué significa? Significa que, como usted no fue capaz de administrar bien la empresa, junta directiva actual, control social actual, gerencia actual, entonces nos remueven y ponen a un interventor del Estado, a un agente especial, a otro gerente que llega y asume el poder absoluto de la entidad, remueven a todos los cargos directivos y es el encargado entonces de administrar la empresa para dos cosas especialmente. El oficio de la intervención dice, ¿para qué se interviene una entidad? Para dos cosas, para salvar la entidad o para liquidarla. Y en la mayor parte de los casos, desafortunadamente, lo que hacen es liquidar la organización. Van y la liquidan. Entonces la organización pues ya no tiene forma de operar. Los asociados en muchos casos pierden sus aportes, pierden sus ahorros, o de pronto sin perderlos pierden la posibilidad de tener magníficos servicios, y empezamos a perder reputación no solo de esa organización, sino de la reputación de la totalidad del sector solidario. Para terminar nuestra primera fase de 45 minutos, hora académica de nuestro curso, vamos a hablar de los riesgos asociativos. ¿Y esos en qué circular están? En ninguna, pero son los que vemos todos los días en nuestras organizaciones. Las circulares son muy técnicas, son importantes, hay que cumplirlas, son los requisitos de la Superintendencia de la Economía Solidaria, pero hay otros riesgos que pareciera como que nadie los tiene en cuenta. ¿Y cuáles son los riesgos asociativos? Los retiros de asociados, los cruces de cuentas, el incumplimiento en los pagos de los créditos. Bueno, eso sí está un poquito en el riesgo de liquidez. Dos riesgos asociativos que son
supremamente delicados. El desconocimiento del modelo de economía solidaria, o sea, no conocer el modelo en el que estamos, y eso le pasa a muchísimos asociados. Yo me atrevo a decir que de 6 o 7 millones de personas que en Colombia son asociadas a fondos de empleados, cooperativas y mutuales, más del 80% no tienen certeza de lo que significa ser asociado, ser dueño, usuario, gestor y empresario de estas entidades. Y eso va a la mano del desconocimiento de la verdadera solidaridad que nos congrega, que es la solidaridad mutual, no asistencial. Nuestra solidaridad, ¿en qué es que somos solidarios? ¿Cómo lo explicamos? Somos solidarios en tanto estamos unidos, aportamos en conjunto unos recursos, respondemos colectivamente por la empresa y es nuestra responsabilidad sacar la empresa adelante. Lamentablemente, este concepto a veces solo se queda en la esperanza de ¿qué me van a regalar? ¿Qué irá a ser el regalo de fin de año? ¿Cuál será el bono de este año? Como un simplemente sentarse a esperar. Las empresas de economía solidaria en el mundo son de construcción colectiva. Si no construimos colectivamente, rápidamente se acaban. Nuestra empresa ha sido un ejemplo de una construcción colectiva de muchísimos años, que hoy está muy cercana a tener un activo supremamente importante, supremamente grande, que hay que seguir cuidando, que hay que seguir alimentando, que hay que seguir protegiendo desde el esquema de la economía solidaria. Estamos a puertas de tener 45.000 y seguramente 50.000 millones de pesos al servicio de los asociados. Y esto va de la mano con otro riesgo asociativo, que es el desconocimiento de las ventajas de la cooperación y de los instrumentos financieros solidarios. Uno escucha una comparación odiosa de forma permanente entre los asociados sobre que eventualmente los bancos son más baratos que el banco de aquí, el banco de este país, el banco de esta ciudad, prestan a menor tasa, pero desconocen todas las ventajas que la cooperación solidaria, los instrumentos financieros solidarios tienen. De pronto, en un plan de marketing, un banco viene y nos dice que presta una tasa un poco más baja que la nuestra, pero no dice todas las comisiones, cuotas de manejo, seguros que cobra, porque en un sistema, entendámoslo bien, en un sistema de capital, en un sistema competitivo económico como el tradicional, la industria, que es necesario para la economía, en ese sistema no regalan nada. No hay renta social, no hay transferencia solidaria. Nosotros puede que eventualmente en esta gran competencia de mercado financiero no tengamos la tasa más económica, no sea la más bajita, puede que no, pero no cobramos adicionales, no cobramos seguros, no cobramos muchas cosas y al contrario, como ya lo he manifestado anteriormente, de los excedentes muchas veces lo que hacemos es redistribuir o casi siempre redistribuir entre los asociados, en educación, en bajas tasas, en buena tasa para el ahorro, en solidaridad, en fondo de desarrollo empresarial, bueno, múltiples cosas que organizan, que argumentan la renta social y la transferencia solidaria. Otro problema importante que existe en el marco de estas empresas es el isomorfismo organizacional, la tendencia a asumir prácticas gerenciales o administrativas o de negocio que no son nuestras, que son de la empresa privada o que son de la empresa pública, pero no nuestras. Nosotros tenemos un modelo propio de gestión. A eso me refiero con que es un riesgo asociativo desconocer nuestro propio modelo solidario y un problema que viene siendo muy grande, que viene siendo gigantesco, especialmente desde el año 2019, 2018, 2017, que es el que cada vez los colombianos están más endeudados y sobreendeudados, o sea, se ha perdido un poco la noción de estar endeudados, porque uno puede deber la casa o el carro o la educación de los hijos, pero es que tenemos colombianos que no solo deben eso, sino que deben 4, 5 o 6 tarjetas de crédito, deben créditos a los almacenes, al Éxito, a Falabella, bueno, me da pena poner nombres
concretos, pero es la mejor forma de comprender, y además deben dinero al pagadiario, al gota a gota, a la economía subterránea, al amigo agiotista que le presta el 5, al 4, al 3%, que está totalmente por fuera de los límites del mercado. Entonces, hasta aquí hemos visto una serie de riesgos adicionales a los que menciona el CIAR, adicionales a los que se consolidan desde las instrucciones de la Superintendencia de Economía Solidaria, pero que nos tocan a todos.